Buen día, mi nombre es Alejandro Ponce Rivera y Chávez. Soy abogado fiscalista y asesor en prevención de lavado de dinero. A través de este video quiero hacer un llamado firme a la jefa del SAT y al procurador fiscal de la Federación para que apliquen la ley, específicamente los artículos 69b, 42, 63, 69, penúltimo párrafo, fracción novena, 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, así como los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente el 167, séptimo párrafo, del Código Penal Federal, el 400 bis y el 40, y los artículos que procedan de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, todo esto en ejercicio de las funciones que legalmente tienen conferidas y del deber y el mandato legal que tienen por el cargo que ocupan. Exigimos que apliquen la ley. Vamos a hablar de 3 casos en los que no se está aplicando la ley, a pesar de que la jefa del SAT y el procurador fiscal de la Federación han expresado en reiteradas ocasiones que no va a haber tolerancia a la defraudación fiscal, que se acabó la fiesta para los defraudadores. Sin embargo, vemos en esos 3 casos que no están actuando de la forma en la que están hablando. Para empezar, quiero mencionar una nota que se publicó en esta semana en El Economista y en otros periódicos. Esta es del 12 de noviembre de 2020. Se titula "Varias donatarias han contratado empresas factureras, acusa el SAT". La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, dijo que han detectado a varias donatarias autorizadas que han contratado empresas factureras, por lo cual es necesario empezar a revisar a este sector. Dice que nunca se les ha hecho una auditoría, nadie las revisaba y acreditaban absolutamente todo. Manejan mucho flujo en efectivo, usan esquemas parecidos a los de las factureras y lavado de dinero. Las empresas a las que contratan para dar servicios son factureras. Explicó que las donatarias tienen muchas obligaciones en donde predomina el tener que ser transparentes. Sin embargo, se ha abusado de la figura y casi nadie reporta. Va a empezar a haber sanciones. Tenemos que ser más transparentes. Se va a hacer una auditoría y si el recurso no fue para un fin sin lucro, se va a retirar la autorización. Bien, noticia que dio esta semana la jefa del SAT, refiriéndose a las donatarias autorizadas que tienen operaciones con factureras. Recordemos que el tema de las factureras, de los comprobantes que amparan operaciones inexistentes, de la simulación de operaciones, todo eso es un problema al que estas autoridades, SAT y Procuraduría Fiscal, le han estado dando mucha atención desde hace unos meses, porque por ahí se está evadiendo muchísimo dinero que no está entrando a las arcas públicas y que no se está destinando al gasto público en favor de la población. Y por eso, han estado dando estos mensajes. Sin embargo, pues vamos a plantear aquí 3 casos, 3 situaciones en donde no están aplicando lo que dicen y es urgente, es necesario que lo hagan. Bien, primero vamos a comentar una nota publicada también esta semana, 9 de noviembre de 2020, titulada "La Auditoría Superior de la Federación confirma que proveedora de Marta Erika Alonso forma parte de una red de empresas fantasma". Una investigación de la Auditoría Superior de la Federación confirmó que en 2018, Marta Erika Alonso Hidalgo, entonces candidata del PAN al gobierno del estado de Puebla, usó una empresa que forma parte de una red de compañías que obtuvieron contratos por 115 millones de pesos en los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad. Al realizar una auditoría, se detectó que 2 personas morales eran en realidad empresas fantasma o de papel. Estas empresas formaban parte de una red de 35 empresas que comenzó en 2013. 20 de estas 35 empresas fueron creadas con el mismo corredor público entre diciembre de 2015 y enero de 2016 y compartían socios, administradores, direcciones, números de teléfono y correos electrónicos. Típico esquema de las factureras. Al final de esta nota se dice que investigue el SAT. La Auditoría Superior de la Federación pidió al Servicio de Administración Tributaria que audite a varias de las empresas de la red, pues recibieron recursos federales sin emitir un CFDI. Hasta el cierre de esta edición, no hay información pública sobre si alguna de las empresas está en proceso de investigación. Los listados de empresas fantasma, probables o definitivas del SAT, no las registran. Aquí, primer caso en donde no se está aplicando la ley, nos están mencionando que los gobernadores del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, Antonio Gali Fayad, la que era candidata Marta Erika Alonso Hidalgo, hicieron uso de factureras.
Sin embargo, ¿y cómo saben que son factureras? Porque es el típico esquema, se crean muchas empresas ante un mismo notario público, todas tienen a los mismos socios, mismos representantes legales, la misma dirección, el mismo correo electrónico, el mismo teléfono, y pues no prestan servicios reales, lo único que hacen es facturar para, en estos casos, justificar gastos y el dinero se desvía del erario. Bien, pues como aquí lo dice, no hay información de que estas factureras, que tienen todas las características de ser factureras, se les hayan iniciado los procedimientos que marca el Código Fiscal de la Federación para tenerlas enlistadas como factureras y poder proceder legalmente con las demás consecuencias que marca la ley. Pedimos que se aplique la ley en este caso, porque no es posible que se toleren este tipo de situaciones. Bien, segundo caso similar en donde se hace uso de factureras y de comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Esta nota se publica también esta semana, 10 de noviembre de 2020. Se titula Morena contrató empresa fantasma para editar Regeneración en 2016. Y dice, el SAT incluyó en una lista definitiva de empresas fantasma a Benefac SADCB, la cual dio servicios a Morena para la impresión del periódico Regeneración, que fue fundado y dirigido por el actual vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas. En junio de 2018, el propio Ramírez Cuevas difundió en su cuenta de Twitter copia de la factura emitida por Benefac, así como un cheque que Morena expidió a favor de la mencionada empresa fantasma. Jesús Ramírez reconoció los pagos a Benefac y Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la presidencia, reconoció que se habían pagado los servicios de esa empresa, hoy identificada como empresa fantasma por el SAT, pero que el pago no había sido de 58 millones, sino solamente de 58,000 pesos. Y publicó en su cuenta de Facebook López Obrador el 21 de junio de 2018. Le vamos a enviar la copia de la factura y el cheque al periódico Reforma, que fue el que publicó la información. Casi a la par, Jesús Ramírez, vocero del candidato en aquel entonces, escribió en su cuenta de Twitter: aquí las facturas originales que desmienten la primera plana del Reforma, y anexó a su mensaje el comprobante fiscal de Benefac expedido a Morena por concepto de impresión de periódico Regeneración Tabasco. Además compartió el cheque a favor de Benefac, copia del estado de cuenta de Morena en el que consta el pago a la mencionada empresa que el SAT ha declarado oficialmente como una simuladora de operaciones. Bien, pues vamos a explicar esto y quiero aclarar que esta explicación va para la jefa del SAT, para el procurador fiscal, para el público en general, para los fans del presidente. Vamos a dar datos reales, datos que incluso están reconocidos por Andrés Manuel López Obrador en 2018, por Jesús Ramírez Cuevas. Y bueno, pues vamos a exponer esta situación porque es necesario que se aplique la ley. Esta explicación y este mensaje no va para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desafortunadamente, él da todos los días muestras de idiotez o de imbecilidad. Y no son ofensas, son términos médicos que, bueno, él es evidente que él puede estar sufriendo de esas situaciones porque aunque se le muestren las pruebas, las evidencias que vamos a mostrar el día de hoy, él es capaz de decir: yo tengo otros datos, ¿no? Entonces no va para él, va para gente pensante este mensaje, principalmente jefa del SAT y procurador fiscal de la Federación. Bueno, esta noticia que vimos recién deriva de que en 2018, 21 de junio de 2018, se publica en el Reforma que el presidente dice que es un pasquín inmundo y no sé qué, pero vamos a dar información que no está en Reforma, vamos a dar información de la propia base de datos del SAT. Pero bueno, todo nace porque en Reforma se publica el 21 de junio de 2018 esta nota que dice: indagan a Morena, tabloide millonario. La Unidad Técnica de Fiscalización del INE indaga un pago de 58 millones de pesos del Comité de Morena en Tabasco por la impresión de 20,000 ejemplares de su periódico Regeneración. La factura fue hecha el 28 de mayo de 2016 por una empresa presuntamente fantasma denominada Benefac, que ya ha sido investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Regeneración es el periódico oficial de Morena, se publica mensualmente, se reparte gratuitamente las actividades de Morena y la responsabilidad de su edición es del Comité Ejecutivo Nacional del partido. El costo real en el mercado de un ejemplar similar al de este periódico sería de entre 80 centavos y $1. Sin embargo, conforme a la factura de Morena, cada ejemplar habría costado 3,000 pesos. Bien, pues vamos a explicar.
Publica esto Morena, publica esto Reforma el 21 de junio en su portal, y a las pocas horas sale Jesús Ramírez Cuevas, actual vocero de la presidencia, pero bueno, en 2018 todavía no lo era, pero sí es gente cercana a Andrés Manuel López Obrador. Publica este tuit que dice: aquí las facturas originales que desmienten la primera plana de Reforma. ¿Y qué exhibió en este tuit? Exhibió la factura expedida por Benefac a Morena, expidió el cheque con el que Morena pagó la factura y exhibió aparentemente el estado de cuenta de Morena, donde se observa el cobro del cheque que se expidió. Bien, pues vamos a hacer notar las inconsistencias en lo que dijo Jesús Ramírez Cuevas, porque Reforma dijo que había una factura de 58 millones de pesos. Jesús Ramírez Cuevas dice: no, momento, es una factura de 58,000 pesos, no 58 millones de pesos, y la exhibió el cheque y el estado de cuenta. Bien, esta factura fue emitida el 4 de marzo de 2016 por concepto de impresión del periódico Regeneración, 4 de marzo de 2016. Sin embargo, resulta que esta información está obtenida de la página de internet del SAT, verificación de CFDIs. Aquí vemos que esa factura se expidió el 4 de marzo de 2016, pero se canceló el 15 de abril de 2016, un mes y medio después. Es decir, se expidió la factura, se pagó la factura, pero la cancelan al mes y medio. Bueno, el 28 de mayo, después de que se canceló la otra factura, 28 de mayo de 2016, se expide por parte de Benefac a Morena una factura por 58 millones de pesos. Bien, esta es la factura que cuestionaba o que mencionaba el periódico Reforma. Esta factura que para el 21 de junio, cuando salió la nota en el Reforma, esta factura estaba vigente. Era una factura vigente, no como la de 58,000 que ya había sido cancelada. Bueno, se publica en el Reforma 21 de junio de 2018 esta situación. Sale Jesús Ramírez Cuevas a decir: no, aquí está la factura de 58,000, que ya sabemos que es una que se canceló desde el 2016. Y estaba vigente la de 58 millones. Bueno, pues después de que sale la noticia, el 2 de julio de 2018, 2 de julio, incluso ya que habían pasado las elecciones, Benefac cancela la factura que en 2016 le expidió a Morena. Bueno, Benefac, ahora vamos a hablar de Benefac, porque dice Jesús Ramírez Cuevas, bueno, dijo en ese entonces que sí eran operaciones reales, que se pagó con cheque, hay una factura. Eso no demuestra la materialidad de las operaciones, y la jefa del SAT y el procurador fiscal lo saben. El que yo exhiba el cheque y el estado de cuenta no demuestra que la operación fue real. Y tal no fue real que el SAT en el año 2019 inició el procedimiento previsto en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, que consiste en que cuando el SAT detecta que hay una empresa que ha emitido comprobantes fiscales, pero no tiene personal, no tiene activos, no tiene infraestructura, no tiene capacidad material, no está localizado en su domicilio fiscal, se presume que las operaciones que amparan sus comprobantes son operaciones inexistentes, simuladas. Bien, en 2019 el SAT inicia este procedimiento en contra de Benefac, le comunica, le notifica esta presunción de inexistencia de operaciones, pero como Benefac es una empresa facturera que operó cierto periodo pero dejó de hacerlo, porque así funcionan las factureras. Como saben que lo que hacen no tiene sustento, operan 2, 3 años y dejan de hacerlo y se desaparecen. Y quienes son dueños de esos negocios de factureras la sustituyen con otra razón social que opera 2 años y la desaparecen. Y así los continúan haciendo. Bueno, para el 2019 que el SAT inició el procedimiento en contra de Benefac, Benefac ya no estaba localizada en su domicilio fiscal, por eso incluso le notificaron por estrados el oficio de la presunción de inexistencia de operaciones. Y Benefac, como es una empresa que ya no opera, no le preocupa no estar localizada en su domicilio fiscal, no le preocupa no tener activo su buzón tributario, no le preocupa recibir notificaciones y no atenderlas, no da respuesta en los 15 días que marca el 69B del Código Fiscal de la Federación a este oficio y no aporta ninguna prueba, no hace ninguna manifestación en relación con la veracidad o falsedad de las operaciones que facturó. Por lo que continúa el procedimiento y el SAT dice, en términos del 69B del Código Fiscal, resuelve que entonces Benefac
definitivamente emitió comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Le notifica nuevamente por estrados esta resolución. Pasan 30 días, que están previstos en el Código Fiscal, y publica el nombre de Benefac en una publicación, en un listado, en el Diario Oficial de la Federación. Todo esto en términos del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Y aquí vemos que Benefac aparece como una facturera definitiva. ¿Qué ocurre a partir de que Benefac es declarada facturera definitiva? Que esto fue el 16 de abril de 2020. Bueno, pues ocurre que quienes dieron efectos fiscales a los comprobantes que les emitió Benefac tienen que hacer una de dos cosas: o demuestran que las operaciones fueron reales o corrigen su situación fiscal. Situación que, pues, evidentemente no hizo Morena. No hizo Morena porque, pues, ellos sostuvieron que eran operaciones reales. Bien, realmente, a ver, ¿la operación fue real o fue ficticia? Pues probablemente los diarios, el periódico Regeneración sí se imprimió, probablemente sí se imprimió. Pero es evidente que Benefac no hizo la impresión de ese periódico. ¿Por qué? Porque Benefac no tiene activos, no tuvo, porque ahorita ya ni opera, no tuvo activos, no tuvo personal, no tuvo infraestructura y no tuvo capacidad y no estaba localizable en su domicilio fiscal. Elementos que son necesarios para llevar a cabo operaciones, porque si no tuvo activos, ¿cómo imprimió el periódico? Si no tuvo personal, ¿cómo entregó el periódico? ¿Cómo lo transportó? Porque Benefac, de acuerdo a la factura que le emitió a Morena y que Jesús Ramírez Cuevas exhibió, el domicilio fiscal de Benefac está en la ciudad de Puebla y el periódico era para Tabasco. Entonces, ¿cómo le hizo para transportar y entregar ese periódico si no tenía equipo de transporte, no tenía personal que condujera el equipo de transporte, no tenía personal que operara las máquinas para la impresión del periódico, no tenía las máquinas de imprenta? Entonces, Benefac no pudo haber prestado ese servicio. Si lo hizo alguien más y lo facturó Benefac, eso es ilegal, eso es delictivo y eso tiene consecuencias legales. Esas son las que se deben de aplicar por parte del SAT y por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación. El SAT ya avanzó en el procedimiento porque ya publicó a Benefac. Bueno, que continúe con las demás consecuencias que aplica la ley, no que nada más quede ahí. Bien, otra situación. Y esto porque con cualquier otro contribuyente lo harían. Si yo tuviera un comprobante que ampara una operación inexistente, que ampara una operación que sí me prestó alguien más, pero que me la factura una facturera, el SAT no me perdonaría. El SAT me diría: ¿quién te facturó? No tenía activos, no tenía personal, no tenía infraestructura, no tenía capacidad y te facturó una operación inexistente o simulada, porque él no te la prestó otro contribuyente y ese contribuyente no te facturó, no le pagaste, y eso lo hacen los contribuyentes normales que hacen esta situación, pues es para no cumplir con sus obligaciones fiscales. Cuando lo hacen partidos políticos es para desviar recursos y eso debe sancionarse y el SAT debe hacer el procedimiento que al SAT le corresponde. Bien, otro caso que tenemos es el de un oficio que se publica, se notifica por estrados, dirigido a una empresa que se llama Procucasa S.A.D.C.B. El oficio de 20 de marzo de 2020 se titula, o tiene como asunto: se notifica que se ha ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69b, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Esta empresa Procucasa ya fue publicada en el Diario Oficial en el listado de factureras presuntas y el oficio dice: se detectó que durante el periodo comprendido del 11 de enero de 2017 al 30 de diciembre de 2017, la persona moral Procucasa S.A.D.C.B. emitió comprobantes fiscales a diversas personas físicas y morales por los conceptos señalados a continuación, cuyo monto total asciende a la cantidad de 12.637.000 pesos. Y aquí encontramos que le facturó a Morena. Le facturó depósito en garantía de arrendamiento. Le facturó la renta de abril de 2017. Le facturó el pago del mes de abril del arrendamiento del inmueble ubicado en Miguel Laurent 630, Colonia del Valle Sur, código postal 03104, en la delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. Le facturó también la renta del mes de mayo, todas las rentas de ese año 2017. En este mismo oficio, en la parte final, dice:
La Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal del SAT solicitó al subtesorero de Catastro y Padrón Territorial de la Secretaría de Finanzas que informara si en esa dependencia existe algún antecedente o registro que obre en sus archivos a través del cual se pueda localizar a la contribuyente Procucasa SADCB. Dando respuesta a José Antonio Eras Samaniego, director de regulación del Padrón Catastral de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, a través del cual se informa textualmente lo siguiente. Al respecto, le informo que después de una exhaustiva búsqueda en el padrón fiscal del impuesto predial, no fue posible ubicar registro referente al contribuyente en mención. Esto significa que Procucasa no tiene inmuebles. Y si no tiene inmuebles, ¿cómo le facturó la renta de un inmueble a Morena en el 2017? Operación inexistente, operación simulada, utilizada para justificar gastos ante el INE, utilizada para desviar recursos del partido político. Exigimos que la Secretaría de Hacienda, el SAT, la Procuraduría Fiscal, en ejercicio de sus facultades legales, investiguen y apliquen las consecuencias que están previstas en el Código Penal, en el Código Federal Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación, y además hay delincuencia organizada en esta simulación de operaciones de Morena que hemos platicado el día de hoy, porque están involucrados Jesús Ramírez Cuevas, que entonces era director del diario Regeneración y que hoy es vocero del gobierno de la República. También está involucrado Alejandro Esquer Verdugo, que también salió esta semana en las noticias, quien en 2018 era secretario de Finanzas de Morena y actualmente es secretario particular del presidente. Desde luego, el líder de Morena tiene que estar involucrado y quienes recibieron y manejaron esos recursos también participaron, de hecho, organizados para cometer estas conductas ilícitas. Hay delincuencia organizada. SAT, Procuraduría Fiscal, Fiscalía General de la República. Que se aplique la ley. Que se aplique la ley, así como se aplicaría como cualquier otro contribuyente. Si alguien hoy tuviera un comprobante que ampara una operación inexistente y dijera, no, pero no es de 58 millones, es de 58,000 pesos, ¿a poco el SAT le diría, ay, no, entonces no hay problema, perdón, no, pensamos que era de 58 millones? No, aunque sea de 58,000 pesos, si ampara una operación inexistente, hay consecuencias legales. No porque digamos, no, si el servicio sí fue real, nada más que, bueno, pues el que me lo prestó, pues como no facturaba, le tuve que pagar a una facturera. ¿Eso nos lo aceptaría el SAT? Claro que no. Entonces, ¿por qué a Morena sí se lo permitimos? No, tiene que aplicarse pareja la ley para todos. Y pedimos que se aplique el artículo 69, penúltimo párrafo, fracción novena del Código Fiscal de la Federación, que entró en vigor en 2020, que es cierto que sería un plazo de 3 meses para que se pusiera en práctica este artículo, que habla de la publicación de una lista negra en el que se va a incluir el nombre de las personas que han adquirido comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Estamos a noviembre de 2020, ya 11 meses de que entró en vigor esta reforma y no se ha aplicado la reforma. Ahora entiendo por qué. Si la publicaran, ahí tendría que salir el nombre del partido Morena. Por eso no la han publicado. Espero que pronto cumplan con ese artículo 69, penúltimo párrafo, fracción novena del Código Fiscal de la Federación y publiquen esa lista, pero la publiquen completa, la publiquen con el nombre de Morena, que claro que hay elementos para publicar el nombre de Morena ahí, porque su proveedor Benefac ya salió en el listado definitivo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ya pasaron los 30 días de la publicación. Entonces el nombre de Morena, al igual que el de el gobierno del estado de Puebla y una infinidad de dependencias públicas, deberían estar incluidos ahí. Nosotros tenemos muy bien documentado qué dependencias públicas han comprado facturas. Cuando se publique este listado, y estamos muy atentos a la publicación de este listado. Todos los días revisamos la página del SAT y no hemos encontrado que se publique este listado. El día que se publique vamos a estar muy atentos para revisar que todos los que han comprado facturas, dependencias públicas, gobiernos estatales, congresos estatales, poderes judiciales, partidos políticos, estén incluidos en ese listado. Si así lo vemos, bueno, vamos a creer eso de que se acabó la fiesta para los defraudadores, vamos a creer eso de que no habrá tolerancia y vamos a creer eso que hace unos días la jefa del SAT dijo de que
tiene que haber transparencia. Tenemos que ser más transparentes. Y parafraseando lo que dijo la jefa del SAT, ¿por qué no decimos, así como habló de las donatarias, por qué no decimos, se ha detectado que varios partidos políticos han contratado empresas factureras, por lo cual es necesario empezar a revisar este sector? Nunca se les ha hecho una auditoría, nadie lo revisaba y acreditaban absolutamente todo. Manejan mucho flujo en efectivo y usan esquemas de factureras y lavado de dinero. Las empresas a las que contratan para dar servicios son factureras. Los partidos políticos tienen muchas obligaciones, en donde predomina el tener que ser transparentes. Sin embargo, se ha abusado y casi nadie reporta. Va a empezar a haber sanciones. Tenemos que ser más transparentes. Jefa del SAT, así como a las donatarias se les va a investigar por el uso de factureras, a los partidos políticos también se les debería investigar y aplicar las consecuencias, y que así como hay reformas para limitar a las donatarias, pues también que haya reformas para limitar a los partidos, pero que a los que han incurrido en irregularidades y en delitos se les sancione, se les aplique la ley. Procurador fiscal, ya se dio un plazo suficiente para quienes han incurrido en estas conductas delictivas. Ya es hora, ¿no?, de empezar a aplicar la ley, de empezar a presentar denuncias, de darles curso y de lograr que se obtengan sentencias condenatorias en contra de estos delincuentes, incluidos los de Morena. Porque aquí ha quedado evidenciado, aquí hemos mostrado las pruebas, aquí hemos explicado, hemos mencionado los artículos legales en los que se apoyan las facultades que tienen para proceder legalmente en contra de esta situación. Y no espero réplica, señor procurador. En el video anterior titulado Combate a factureras es simulación, muy amablemente me respondió, pero en esta ocasión no espero respuesta, simplemente espero que se aplique la ley, que se proceda legalmente, y estaremos muy atentos para ver qué se hace en el futuro próximo, cercano, porque los hechos ya están consumados. Las facultades legales, usted lo sabe y usted lo ha dicho, las tiene la autoridad. Entonces, bueno, pues solo esperamos ver si se demuestra que realmente hay una aplicación de la ley, si realmente en México hay un Estado de Derecho, o si en México el Estado viola el derecho. Estaremos atentos. Gracias.